de agua y el flujo de aire seco con la humedad absoluta, lo que viene siendo la humedad absoluta 3, y lo que está saliendo viene siendo del sólido seco con la fracción seca del agua 2, que es justamente lo que queremos buscar, más lo que viene siendo el flujo de aire seco con la humedad absoluta 4. Como sabemos que estamos trabajando de manera constante, nosotros simplemente vamos a agrupar los sólidos secos de este lado y los flujos de aire seco de este otro lado. Y al ser constante, lo que vamos a hacer es factorizar. Entonces nosotros factorizamos sólido seco, fracción de agua seca 1 menos fracción de agua seca 2 va a ser igual al flujo de aire seco por lo que viene siendo humedad absoluta 4 menos la humedad absoluta 3. Hasta el momento van entendiendo. Cuando estabas explicando en la parte donde estaba XH igual a 80, ahí empezó a entrecortarse. ¿Se escuchó entrecortado igual? Ajá, no, o sea, desde que explicaste esa parte ya no sé, bueno, yo no la entendí desde ahí. Desde está XH80, ¿no? Desde ahí empezó a entrecortarse en la anterior y desde ahí yo le perdí el hilo, no sé si los demás sí le entendieron. Ya. Como les estaba mencionando, lo que nosotros solemos hacer es un balance de masa. Entonces, dentro de lo que viene siendo nuestro balance de masa, todo lo que entra es igual a lo que sale. En nuestro secador lo que está entrando viene siendo la parte de nuestro sólido, que justamente, como yo les mencioné, nosotros podemos dividir nuestro secador y podemos nombrarlo. Esta parte que entra, la parte 1, la parte que sale, la parte 2, la parte donde está entrando lo que viene siendo ya el aire, porque ustedes saben que en la parte baja del secador entran los sólidos y en la parte de arriba entra el aire. Entonces, la parte inicial donde está entrando el aire va a ser nuestra parte 3 y la parte donde está saliendo el aire va a ser la parte 4. Entonces nosotros aplicamos balance de masa y decimos que nuestro balance de masa va a ser la parte donde está entrando. Dentro de nuestro secador está entrando nuestro sólido seco, siempre se trabaja con sólido seco. Nosotros después lo que debemos hacer es transformar este sólido húmedo en sólido seco, pero esto va a ser paso a paso. Dentro de nuestro balance de masa entonces entra el sólido seco con la fracción de agua seca, en este caso, más lo que viene siendo la parte del aire, está entrando el flujo de aire seco, más su humedad absoluta, y lo que está saliendo viene siendo la parte del sólido seco con su fracción del agua. Igual de este lado sale aire, es decir, el flujo de aire seco, con lo que viene siendo su humedad absoluta. Luego, como les he dicho, cuando trabajamos con procesos constantes y son continuos, entonces los sólidos 1 y los sólidos 2 son lo mismo, por lo tanto simplemente los nombramos como sólidos secos. Y agrupamos de este lado todos los sólidos secos y de este otro lado lo que viene siendo los flujos de aire. Y en nuestro caso, al ser lo mismo y ser constante, lo que vamos a hacer es factorizar. Por eso es que tenemos de este lado el flujo de aire seco, técnicamente se lo factorizamos, va a ser igual a la diferencia de la humedad absoluta 4 menos la humedad absoluta 3. En este caso aquí, técnicamente factorizamos, pero es mejor no hacerlo. ¿Por qué? Porque justamente el dato que nosotros queremos hallar, porque normalmente cuando hemos trabajado con este tipo de secadores y hacemos un balance de masa, solemos factorizar todo esto. Pero en este caso, como queremos hallar la fracción seca 2, de lo que viene siendo la salida de nuestro sólido, es mejor no factorizar. Entonces nosotros nos vamos a mantener con lo que viene siendo este caso, que lo que viene siendo los sólidos secos va a ser igual a lo que es la fracción de agua seca 1 menos lo que viene siendo el sólido seco con la fracción de agua seca 2. Lo que queremos hacer técnicamente va a ser despejar para tener una ecuación para hallar x2. ¿Me están extendiendo hasta el momento? Como les mencioné, vamos a factorizar, técnicamente les dije que no.
Se va a hacer porque técnicamente nosotros vamos a obtener X2 de todas estas cosas acá. Los sólidos secos van a pasar al lado a lo que viene siendo la división. Nosotros vamos a tener nuestro flujo de aire seco por nuestras humedades absolutas. Y debajo de eso va a estar nuestro sólido seco, porque justamente lo que está multiplicando va a pasar a dividir. De este lado nos va a quedar x1 menos x2, y al final x2 va a ser igual a lo que viene siendo el flujo de aire seco por las humedades absolutas sobre los sólidos secos, y lo que estaba justamente lo que viene siendo sumando va a pasar a restar, pero para que la x no quede negativa, lo que va a pasar es técnicamente multiplicar por menos 1, y la x simplemente va a ser, perdón, digo más x. No sé si me han entendido en ese proceso. Sino para que lo vuelva a explicar desde el inicio y haga mejor el despeje. Y así ya no los vaya a chipar. ¿Tienen alguna duda? De la parte de la factorización, ¿será que lo puedes volver a explicar ahí de nuevo, por favor? Ya. Sí, por favor. Lo voy a volver a explicar porque tuve un mini error en el despeje y ya, está bien. Ya, como les mencionaba, nosotros estamos trabajando bajo lo que viene siendo un secador continuo. Y en las primeras auxiliaturas yo les indiqué que cuando trabajamos con un secador continuo, lo que viene siendo nuestro sólido 1 seco y nuestro sólido 2 seco son lo mismo, ya que estamos trabajando bajo un proceso continuo, es decir, suelen ser constantes. Por eso en el balance de masa nosotros no colocamos sólido seco 1 o sólido seco 2, porque suele ser lo mismo. Lo mismo pasa para el flujo de aire seco. Al ser un proceso continuo también suelen ser constantes, entonces no se coloca flujo de aire seco 1 ni flujo de aire seco 2. Hasta el momento ahí me están entendiendo, porque sé que algunas personas no han estado en la primera auxiliatura. Ya. Entonces, como les mencioné, suelen ser constantes y se colocan directo. Sólido seco, simplemente lo único que varía es la entrada de agua seca. En este caso, 1 porque está entrando, 2 porque está saliendo. Técnicamente nosotros lo vamos a agrupar los sólidos secos de este lado y los flujos de aire seco de este otro lado. Por eso es que pasé este sólido seco a este otro lado y con signo negativo porque acá estaba positivo. Lo mismo pasa con el flujo de aire seco con la humedad absoluta 3. Acá estaba positivo y como queremos agrupar todo, allá pasa como negativo. Y simplemente se factoriza ya que justamente tienen la misma variable, sólido seco, flujo de aire seco. Esa es la parte de factorización. Entonces nosotros decimos sólido seco y justamente tenemos que nos queda aquí x1 menos, ya tenemos sólido seco acá, x2. Lo mismo pasa para el flujo de aire seco. Tenemos el flujo de aire seco y justamente de este otro lado tenemos la humedad absoluta 4 menos, acá ya está el flujo de aire seco, la humedad absoluta 3. ¿Hasta ahí bien? Bueno,
Entonces, lo que nosotros queremos hacer es tener una ecuación, como les mencioné, que contenga lo que viene siendo la fracción de agua seca 2, que es X2. Entonces, de todo esto nosotros tratamos de despejar para poder obtener X2. Entonces, movemos los sólidos secos que están multiplicando esta parte de acá, los vamos a mover a este lado a dividir. Entonces, tenemos X1 menos X2 va a ser igual, aquí está, flujo de aire seco, Y4 menos Y3 sobre los sólidos secos. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar todo el término que viene siendo el flujo de aire seco con las humedades absolutas sobre los sólidos secos al otro lado a restar a la fracción de agua seca 1 y la fracción de agua seca 2 que está negativa la vamos a pasar al otro lado para que así sea positiva. De tal manera, entonces, nosotros pasamos esto a este lado y esto a este lado, con tal de que técnicamente la fracción de agua seca 2 sea positiva. Entonces decimos que como la fracción de agua seca 2 ya pasó acá, es positiva, tenemos que pasó de ser positivo a restar a este lado. El flujo de aire seco por las humedades absolutas sobre los sólidos secos. Y esto sería nuestra ecuación 1 para poder hallar lo que viene siendo la fracción de agua seca 2. Si tienen alguna duda, díganmela para que pueda proseguir. Enseguida yo les saco foto a la pizarra y se los voy a mandar. ¿No tienen ni una duda? ¿Puedes taparlo para poder sacarlo captura, Eve? Yo les iba a sacar foto a la pizarra y se las iba a pasar. Ah, no, está bien entonces, gracias. Ya. Así ya les saco foto para poder pasársela. Es que pasa que yo al siguiente semestre tengo una materia que voy a requerir lo que es el AutoCAD, o sea, no AutoCAD, sino tengo que diseñar una planta en layout, o sea, hacer el layout y para eso necesito el modelado 2D, ¿no? Que ya plana, y entonces voy a requerir eso y ¿cómo te puedo explicar? Yo no sé cómo plasmarlo, digamos, y el ingeniero es un poquito exigente. Y también nos pide, aparte de hacer el layout, el diagrama PID de conexiones de agua, electricidad y gas. Y es por eso que no sé cómo aplicarlo eso ahí. Por eso que quería, no sé, algún curso que tengan sobre eso, porque a nosotros nos piden eso para una materia que es tecnología de alimentos, que es más que todo trata del diseño de plantas industriales. Hice un grupo para poder mandarles todas las fotos de hoy. Me indican quién no está, por favor, porque siento que me falta alguien. Mi grupo es el de gelatinas de pescado, Gelamar, si no me equivoco.
equivoco, o no me acuerdo si la tenía con el mismo nombre mi compañero. Pero es gelatina a base de escama de pescado. Ya tenemos terminado casi lo que es el estudio de mercado. Yo creo que, bueno, es que pasa que nos repartimos las partes, ¿no? No lo estamos haciendo así tan en conjunto. Y lo que estamos haciendo mientras uno se va pasando las partes, ajustando lo que está la siguiente. Y bueno, recién vamos a entrar a todo esto y nos falta también todavía el layout. Eso no está incluido como el que nos pidió Creo que ya acá. está todo en el grupo. Complicado. Ya les mandé No la sé si foto. mañana le podremos Métanse pasar y el avance después, porfa, y así digamos para que no vaya a a resultar todos que no ustedes. le agregó Pero acá eso solo va a ser para ustedes. debido a eso de que Pero no, esto es un grupo bueno, individual. también tenemos otras materias y como que apenas nos estamos Y llegó. pudiendo conectar Ya. entre nosotros porque, bueno, la mayoría que estamos en el diseño ya son en nuestro último semestre, por así decirlo. Y, bueno, por favor, así que no tuvimos tiempo. Voy a bajarlo para poder explicar lo que sigue de eso, ¿ya? Ya. Ahora, como teníamos la ecuación siguiente que ustedes ya vieron en la imagen, lo que nos falta es la fracción de agua seca, que es X1, como también nos falta hallar los sólidos secos y hallar lo que viene siendo el flujo de aire seco igual, para luego reemplazarlo todo eso dentro de la ecuación y luego tener lo que viene siendo la fracción de agua seca que sale del secador de la parte de abajo de los sólidos. Entonces, para hallar lo que viene siendo la primera parte, que es X1, ya les enseñé que simplemente X1 va a ser igual a la fracción de lo que viene siendo el porcentaje restado a 100 en la parte de abajo. Entonces, si tenemos 80 y 80 menos 100 nos queda 20, entonces en este caso 20. Y X1, ¿cuánto les daría? 4. Es 80 sobre 20, ¿no ve? Sí, 80 sobre 20. 4. Ya. Entonces nosotros tenemos 4 kilogramos de agua sobre kilogramos de lo que viene siendo sólidos secos. Ya tenemos el primer valor dentro de lo que viene siendo la fórmula. La voy a volver a anotar acá, donde nos dice que X2 va a ser igual a esto, menos el flujo de aire seco, Y4 menos Y3 sobre los sólidos secos. Bueno, entonces ya hallamos la primera parte que viene siendo la fracción de agua seca de entrada del secador en la parte de los sólidos, que es X1. Ustedes saben, se transforma la fracción de agua húmeda en fracción de agua seca. Ya lo hicimos, que fue X1 es igual a lo que viene siendo 4 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Entonces, lo que vamos a hallar seguidamente viene siendo los sólidos secos. Vamos a transformar los sólidos húmedos que están entrando, que son los 5 kilogramos de producto húmedo por minuto. Entonces, nosotros decimos, para poder hallar los sólidos secos, tenemos una fórmula, ustedes ya la deberían tener en su formulario. Los sólidos secos van a ser igual a los sólidos húmedos N por 1 más la fracción de agua húmeda N, y ustedes saben que el N representa, depende de con quién estamos trabajando, o sea, si estamos trabajando la entrada o la salida, para así trabajar con esos datos. En nuestro caso, estamos trabajando con los sólidos húmedos de la entrada,
ya que el problema nos dice que justamente requeríamos 5 kilogramos de producto húmedo. Entonces nosotros trabajamos con todos los datos de la entrada y decimos, los sólidos secos van a ser igual a los sólidos húmedos, en este caso 1, que sería mi entrada, que son los 5 kilogramos de producto húmedo sobre minuto por 1 más la fracción de agua húmeda que viene de la entrada, porque justamente nuestro sólido húmedo es de la entrada, entonces nosotros trabajamos con los datos de entrada. Y en este caso es 80%. Nosotros lo colocamos en lo que viene siendo decimal, 0,8 con sus unidades, que son kilogramos de sólido seco sobre kilogramos de producto húmedo. Entonces su sólido seco, ¿cuánto le da? Es 5 por 1 más, perdón, no era más, era menos, lo siento. Está bien, era menos 0,8. ¿Me indica cuánto le sale, por favor? 1. ¿1? ¿Así cabalito? Sí, 1, Ya, cabalito. ya. Kilogramos de producto húmedo se va con kilogramos de producto 1, nos queda 1 kilogramo de sólido seco sobre minuto. Entonces ya tenemos nuestra otra variable, que son los sólidos secos. Lo que debemos hallar ahora es la variable del flujo de aire seco. Y para hallar lo que viene siendo el flujo de aire seco también tenemos una ecuación, tenemos una fórmula que nos indica que el flujo de aire seco va a ser igual justamente nos da el dato de nuestro flujo de aire, pero en este caso al secador está entrando un flujo de aire húmedo. Eso se representa por eso solo con G. Y la fórmula del aire húmedo viene siendo G es igual al flujo de aire seco por 1 más la humedad absoluta N. Nosotros vamos a trabajar con la humedad absoluta N mediante lo que viene siendo los datos extras que nos dieron. En la anterior auxiliatura yo les indiqué también que tenemos una fórmula de humedad absoluta. Con esa fórmula nosotros vamos a trabajar mediante esos datos extras. Yo les indiqué que para hallar el YN nosotros teníamos lo que viene siendo el peso molecular del agua sobre el peso molecular del aire, y eso va a estar multiplicado por la presión de vapor saturada en nuestro caso, porque ese es los datos que nos están dando, sobre la presión de referencia menos la presión de vapor saturada. ¿Hasta ahí tienen algún problema? Bueno, para poder hallar YN vamos a hallar YN1 y YN2, o se podría decir en pocas palabras, técnicamente si solo trabajamos en la parte del aire, porque justamente la humedad absoluta solo representa la parte del aire, podemos decir humedad absoluta 3 va a ser igual a la humedad absoluta 1, porque es la entrada del aire. Y la humedad absoluta 4 va a ser igual a la humedad absoluta 2, porque es la salida de lo que viene siendo el aire. Entonces, para hallar la humedad absoluta 1, nosotros simplemente reemplazamos. Sabemos que el peso molecular del agua es 18 y que el peso molecular del aire es 29. Por la presión de vapor, justamente nos dice que en la entrada del aire nosotros estamos trabajando con una temperatura de bulbo seco de 20. ¿Y qué nos indican nuestros datos extra? Temperatura de 20, nosotros vamos a tener una presión de vapor de 17,53 miligramos de mercurio. Entonces reemplazamos 17,53 y nos indica incluso, que tenemos una presión de referencia. Como estamos trabajando en miligramos de mercurio, entonces nuestra temperatura de referencia no es la misma que 750,01 menos otra vez nuestra temperatura que viene siendo de vapor, que ya sabemos que es 17,53. Y hasta ahí tuvieran D1. ¿Me indican cuánto les sale, por favor?
0,0148. Ya. 0,0148. Sí, Ya. Kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. ¿Tienen una duda hasta ahí? Para que se las vuelva a explicar. no. Ya. Le voy a sacar foto de la pizarra y se las voy a pasar ya. Para poder hallar lo otro. Voy a borrar todo, así que ustedes después me van a dictar los datos que ya se hallaron ya. De este lado vamos a hallar lo que viene siendo Y2 con la misma fórmula que tenemos el peso molecular del agua, es decir, de 18 sobre el peso molecular del aire, es decir, 29. Y eso va a estar bajo lo que viene siendo una presión de vapor y nosotros vemos nuestro secador. Entonces nos dice que a la salida para hallar Y2 nosotros estamos trabajando con una temperatura de bulbo seco de 60 y dentro de nuestros datos extras nos indica que la temperatura de 60 está trabajando con una presión de vapor de 149,4 miligramos de mercurio. Y nuestra temperatura de referencia en este caso nos indicó que la presión 2 va a ser igual a la presión 1. Entonces, la presión 1 es de 750,061 miligramos de mercurio. Entonces, esa viene en la parte de abajo, que es nuestra presión de referencia. Anotamos nuestra presión de vapor a la temperatura de 60 y es de 149,4 sobre la presión de referencia que ya les mencioné, 750,061, mientras nuevamente nuestra presión de vapor, 149,4. ¿Cuánto les da Y2? Cero coma 154. Ya. Ya tenemos Y1 que representa, dijimos, a Y3 y ya tenemos Y2 que representa, dijimos, igual a Y4. Ahora lo que nos toca técnicamente viene siendo hallar el GS, porque justamente dijimos que el flujo de aire húmedo va a ser igual al flujo de aire seco por 1 más YN. Entonces debemos despejar esa fórmula para obtener lo que viene siendo el flujo de aire seco. La fórmula que se encontraba de este lado nos indicaba este lado, que el flujo de aire húmedo va a ser igual al flujo de aire seco por 1 más YE, ¿no? Y que entonces si nosotros despejamos el flujo de aire seco para poder obtenerlo, vamos a decir que va a ser igual al flujo de aire húmedo y esto que estaba multiplicando el flujo de aire seco va a pasar a dividir. Entonces, 1 más YE. En este caso, la humedad absoluta con la que nosotros vamos a trabajar es con la humedad absoluta de la entrada, porque justamente el dato del flujo de aire húmedo es también a la entrada. Entonces nosotros vamos a despejar y vamos a reemplazar lo que viene siendo nuestros datos que ya hallamos. El flujo de aire húmedo ya lo tenemos, no nos dio problema, son los 20 kilogramos de aire húmedo que existen por minuto. Y lo que viene siendo la parte de la humedad absoluta, es la humedad absoluta de la entrada, que ya la llamamos, que es la humedad absoluta 3,
igual a la humedad absoluta 1, que es 0,0148. ¿Me indican cuánto le sale, por favor? 19,708. 19,708. Sí, Ya. Ay, kilogramos. No, kilogramos. Entonces ya tenemos lo que viene siendo nuestro flujo de aire. En este caso acá lo único que nos quedaría es reemplazar para poder hallar X2. Voy a borrar la parte de abajo para poder hallar y reemplazar simplemente. Y vamos a decir entonces que X2 va a ser igual a X1. ¿Cuánto tendrían el dato de X1? 4 kilogramos de agua sobre kilogramos